Estamos aquí en el séptimo piso en Rostros del Terror. Y hoy quiero platicarles de una película que se llama Rendezvous, que se presentó en el Festival Peratum de Terror y Fantasía, que en esta ocasión todo se realizó de manera virtual. Pero no nada más la película se presentó ahí, sino también ganó en varias categorías, como la de Mejor Largometraje. Por eso, esta vez nos acompaña para hablar de su película, de este largometraje, nuestro queridísimo Pablo Olmos. ¿Cómo estás, Pablo Muy bien, Olmos Dani. Arrayales? Muchas gracias, muchas gracias. Pues aquí con ganas de conversar contigo. Muchas gracias por el espacio. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti. A ver, vamos a empezar de lleno. Para quienes no han visto Rendezvous, ¿tú cómo la describirías en 3 palabras? Una Tres cita que palabras. sale mal. Bueno, ya fueron 4. Eh, cita mal final. Cita mal final. La verdad es que está perfecto, o sea, esas 3 palabras describen perfecto a la, porque al final de cuentas eso es lo que ocurre en esta cinta, en la que vemos pues justo lo que tú decías, cómo se lleva a cabo una cita aquí, con esto de las plataformas, las redes sociales. Seguramente muchos pues conocerán estas redes donde conocemos gente, ¿no? A través de ellas, y pues aquí nuestros personajes principales pues terminan conociéndose en persona. Primero se conocen en internet, luego en persona, pero todo sale mal. Y lo que me gustó de tu película, Pablo, es, ¿sabes? Y yo creo que se los tengo que decir a todos, este largometraje son 85 minutos de una sola toma. ¿Cómo lo logras? Rezando mucho. Nos preparamos. Yo creo que fue una película que nació primero la técnica que incluso el guión, porque nosotros habíamos hecho un corto, mis amigos productores habíamos hecho un corto justo en el 2017 por ahí, que también ganó en Mórbido, mejor corto de terror latinoamericano, y al siguiente año teníamos ganas de seguir haciendo cosas. Entonces les comenté si querían hacer otro corto o por el mismo presupuesto hacíamos un largo. Entonces, claro, los tres ya queríamos dar este salto a largo y la condición para poder hacerlo dentro de esos números era hacerlo en un plano secuencia en un solo día, en una sola toma, ¿no? Entonces, primero nació esta técnica y también, pues yo creo que nace de este ímpetu, de esta ingenuidad, de, pues claro, es un plano secuencia, va a salir fácil, lo ensayamos en 5 días y ya. Y para nuestra sorpresa, justo ya cuando llegamos con el dire de foto, con Luis Enrique Carrión, que teníamos ya la locación cerrada y empezamos a hacer el bloqueo de la película, nos dimos cuenta que no iban a ser 5 días de ensayo, que necesitábamos más, porque no solamente es que se aprendan los actores, los diálogos y sus posiciones, también el dire de foto y también los de sonido y el resto del equipo que tiene que estar coordinados en ciertos movimientos. Entonces, al final fueron 3 semanas de ensayos diarios. No, obviamente no diario fue el plano secuencia completo. Cada semana fue una evolución del mismo, ¿no? Al principio fue estudiar los personajes, su psicología, por qué iban a hacer cosas, darles a entender a los actores, pues por qué tenía que haber movimientos por parte de ellos, cuando en la actualidad se está tendiendo a una realización donde la gente es muy estática y simplemente tienes muchas cámaras y después en edición lo buscas, ¿no? Entonces, yo soy muy fan del cine clásico de los 40, de los 50, del noir. Y bueno, Hitchcock fue una de las grandes influencias para la película, entonces me gusta esa forma de bloquear de aquella época, ¿no? Entonces convencerlos de, mira, pues tienes que parar y tal, y sobre todo cuando pues, más del 60% de la película pasa en un cuarto, ¿no? Entonces no pueden estar sentados y mirándose. Necesitábamos que hubiera este movimiento y que nos justificara a la vez la cámara. Entonces, pues, ¿cómo salió? De milagro, pero fue con estas semanas de preparación. Oye, pues justo ahorita que mencionas lo de Hitchcock y el noir, yo lo noté perfecto porque, para empezar, Cuervos, esta es una película en blanco y negro. Es un largometraje en blanco y negro. Y yo dije, ay, esto tiene algo de noir, ¿no? Algo del cine, ¿no? Y de Hitchcock, por justo la película habla de una doble personalidad, o sea, bipolaridad, o juega también mucho con la mente de estos personajes. No les voy a contar mucho para no spoilearles. Y yo ahí dije, ay, o sea, tiene como un poquito de esto, tiene varios giros de tuerca que a mí me gustaron, porque de momento tú dices,
no, pues el fulanito, el Eduardo, el protagonista sí está Claro. loco, ¿no? O sea, es maldito. Y la otra pobrecita, ¿no? O sea, Claro. Bush, que es la coprotagonista, dices, no, hombre, o sea, está equivocado y demás. Y de pronto dan un giro de tuerca y dices, ¿cómo lo pueden hacer en un solo, pues en una sola toma, ¿no? Porque muchas veces, o sea, eso es algo que me gustó de la cinta, que no requeriste como, o sea, digo, las semanas de ensayo, pero al momento de la realización, ¿cómo das todos estos giros, no? De tuerca, eso me parece fantástico. También, ¿sabes qué? Se me quedó un poquito como giallo, el cine italiano, porque Mira. mezcla entre terror y misterio y criminología. Entonces, obviamente, de una manera no tan gore, pero Claro. sí me gustó muchísimo. O sea, digamos, como un terror elegante, ¿no? Sí, digo, ahí regreso a esta influencia del cine clásico que era mucho menos violento, ¿no? que el actual. Curioso que te haya parecido esta influencia italiana. Yo creo que tuve un par de influencias muy claras, ¿no? Este cine de Henry George Clouzot y Hitchcock. Y Ujú. la otra, fíjate, que no tiene que ver con el giallo, es más bien la nueva ola francesa, ¿no? Este cine de, mira, vamos a Excelente. hacerlo en locaciones reales, vamos con cámara al hombro, ¿no? Que nos dé igual, este valor que la Nouvelle Vague le imprimió al cine, ¿no? De hecho, cuando hicimos el primer bloqueo en el paseo que es por el centro de Coyoacán, Sí. nos acordamos mucho de Breathless, ¿no? Así de cuando están en Champs-Élysées caminando, Jean-Paul Belmondo. Y era como, ostras, pues mira, eso nos dio como un valor de, pues vamos a adoptar esta estética, ¿no? Sí, sí, Digo, sí. los recursos que teníamos. Y los giros, ¿cómo los conseguimos? Pues creo que ya era algo que venía más bien planteado ahora sí de guión, ¿no? Cómo estar con este juego constante en la película. ¿Qué pasó con Baby Jane? Fue también una de estas influencias para ese tipo de giros. Y sobre todo creo que el giro principal que pues, sucede como a los 40 minutos en la película. Yo lo que tenía en mi cabeza, y siempre he tenido ese sueño con esta película, pero en la actualidad ya es muy difícil lograrlo, es lo que consiguió Hitchcock con Psicosis, ¿no? Que tuvieras una media hora de un primer acto que piensas que es una heist movie con cierto protagonista, la mata y de repente la película pasa un slasher, ¿no? Sí. Aquí también quería hacer, bueno, vamos a hacer una película de amor, Richard Linklater, Que eso ¿no? tiene Antes de toda la la tarde. primera parte de la película, ¿no? Claro, Puro romance. y después tienes este giro, ¿no? Que lo ideal es eso, que nadie supiera qué es lo que va a ocurrir y que les pase. Entonces, lo que me ha ocurrido, o le ha ocurrido a la película cuando la hemos presentado es, para, por ejemplo, la gente que es muy, muy, muy fan del terror, esta primera parte es muy ñoña, ¿no? Es como, ya que se mate, ya que pase. Y para la gente que no le gusta el terror, están como en esta primera parte y les causa un shock el giro. Y creo que tiene un par de concesiones para ambas partes, ¿no? O sea, no llega a ser un terror, como dices, tan violento, tan gore, que podríamos ir a ese porn torture, ¿no? Que se ha hecho tanto. No, no llego ahí, pues por razones de gusto personal. Y tampoco llego a eso y creo que eso hace que no se aleje gente que no es del género, ¿no? Entonces creo que para ambas partes hay un poquito. Exacto, para ambas partes. Y sabes también, justo ahorita que lo mencionabas de que van por Coyoacán y como que vemos todo este preámbulo amoroso y demás, a mí me gustó mucho que tomaras Coyoacán, porque creo que de un tiempo acá, especialmente desde que salió Roma de Alfonso Cuarón, como que todo el mundo se estaba centrando en Roma, ¿no? En esas Sí, colonias, ¿no? O sea, Roma, y, no sé, Condesa, etcétera. Y Coyoacán es, pues, al sur de la ciudad y es hermoso también. Y no sé, como que le da justo este toque de que una historia así, digamos, una historia así de terror, de que un crimen puede ocurrir en cualquier parte de la ciudad, en cualquier momento y que puede llegar de la persona menos esperada, ¿no? Y claro. me gustó muchísimo también esto y que nos vas presentando justamente a los personajes poco a poco y no sabes bien por dónde va al inicio. Yo la verdad, yo pensaba que en esa casa, o sea, iba a tener, no sé, infinidad de cuerpos, a lo mejor que era como un asesino serial o algo así, ¿no? Claro. Porque la casa está como, entran a la casa y está como en, si fuera un callejoncito dentro de la Sí, misma el casa. pasillo este rarísimo, sí. Sí, y eso me gustó. Como, la casa
¿la casa es real o fue como hecha? O sea, ustedes, fue la No, primera. tenemos un presupuesto muy pequeño, la verdad, pues, para un largometraje. Entonces, todo fue sucediendo de forma orgánica. Yo creo que cuando haces cine independiente tienes que saber hacia dónde te están llevando las indicaciones del destino e irlas siguiendo, ¿no? Entonces, en un principio, porque es un lugar que me encanta, íbamos a empezar en la Cineteca y de ahí se iban a ir a una casa. Pero coincidió en que Cineteca tenía ocupado los días y no nos podían prestar la locación. Y después, cuando veíamos lo que hay afuera de Cineteca para llegar a una casa, estéticamente no era tan bonito, ¿no? Entonces nos fuimos al Museo de Artes Populares, se portaron muy bien con nosotros, nos prestaron todo, se portaron súper bien. Y a partir de ahí ya era encontrar una casa que estuviera pues cerca del museo para que no se hiciera muy largo el primer acto, ¿no? De hecho, se alarga un poco porque esta es la casa que encontramos que me permitía a mí mover la cámara y que tuviera el suficiente espacio para tener planos generales, two shots, planos medios, tenía, o sea, tenía una arquitectura que se prestaba, pero ya es una casa que sí existe. Entonces, cuando nosotros llegamos, ese día revisamos, de hecho, 3 casas. Esta fue la segunda. La primera que llegamos era no nos valía para nada. Esta, cuando entramos, nos pasó lo que a ti te ocurrió. O sea, abrimos la puerta y dijimos, ¿esto qué es? Un pasillo es rarísimo en medio de la nada, pero cuando abrimos la puerta nos pasa lo que le pasa al personaje de Lily, de wow, ¿no? Esta casa está bonita. Digo, después adecuamos los muebles y trajimos nuestros props y tal. Pero vimos el tipo de techo, los espacios, no hay paredes que nos cortaran, cómo estaba comunicada la cocina, cómo eran estas escaleras que necesitábamos para la subida de los dos personajes a la siguiente habitación. Entonces dijimos, esta es la casa, ¿no? Ya después fue transformarla, obviamente, a través de la luz y del arte, pero ya es una casa que existe. Y sabiendo eso, pues dije, bueno, podemos estirar un poco el primer acto, no importa, porque creo que vale la pena pasar tiempo con ellos, ¿no? Hemos olvidado, o más bien, el cine lo que ha cambiado son mucho los espectadores. Entonces, por eso es que ahora ocurre todo más rápido, porque la gente quiere inmediatez o te cambian de canal. Entonces, te obligan que tu primer acto a los 10 minutos ya pase algo, y ¿no? Entonces, es un riesgo, pero dijimos, vamos a hacerlo más largo, pero que tengas tiempo con la gente. Si tú haces que sucedan las cosas muy rápido, muchas veces no te identificas con los personajes y al final te da igual la película, ¿no? O sea, te da igual si a él le hacen algo, a ella le hacen algo, porque no has invertido tiempo con ellos. Entonces aquí sabía que me iba a ir a un acto más largo, casi de cine clásico, digo que es de media hora, este es un poquito más largo, pero que me permitiera estar con ellos y sobre todo desviar la mente de la persona pues no íbamos a ver una peli de terror, que estuvieran ahí y que se empezaran a identificar en espacios que efectivamente a mí me ocurre lo que dices, y antes de Roma, creo que de repente ha habido queremos ser europeos en el cine mexicano, y todo es en La Condesa, todos en la Roma, todos en Polanco, estas comedias románticas de 30 años, ¿no? O sea, parece que todos queremos ser Sí. Woody Allen sin el talento de Woody Allen. Y era cómo podemos ver hacia un barrio que a mí en lo particular me gusta mucho, que es Coyoacán, y que aparte es un barrio orgullosamente cultural en México, ¿no? Tanto a nivel pictórico como a nivel cinematográfico. O sea, ¿cuántas cuadras de ahí está la casa de Emilio Fernández o la de Dolores del Río? Obviamente Frida y Diego. Entonces era como, vamos a hacer este tributo. Y de hecho, Ensayo de un asesinato está rodada en el mismo paseo, en la misma Parque de la Conchita, ¿no? Entonces era como estos guiños al cine mexicano que también me gusta de esa época y que sabíamos que estéticamente le daba una vida, como te decía, la novela cuando van por Champs-Élysées. Aquí como podemos ir por un centro de Coyoacán que no se siente turístico, vendido, ¿no? Así es Coyoacán, Ujú. cuando tú vas es así, son los paseos que dan, son los sitios a los que vas, te Exacto. tomas tu café, ¿no? Entonces lo sientes cercano y para el que es extranjero lo siente como, oh, ay, mira, eso es diferente, eso de México no lo había visto, ¿no? Entonces por ahí fue esta decisión de irnos por ese espacio ya que teníamos la casa y el museo. Sí, es como tú dices, te da una visión diferente, ¿no? Y Coyoacán también, o sea, arquitectónicamente y todo es muy, muy rico y bueno, justo los que nos encanta el cine y demás, pues la cineteca, ¿no? Y luego ir a comer por Claro, ahí, no sé, el Café del Jarocho, etcétera. sí, Y siento que se da el guión de una manera muy natural, ¿no? O sea, como que, gracias. ¿qué es lo que pasa en una cita? Pues, bueno, pues la caminata, vas conociendo a la otra persona y todo. Y cuando ya llegas a la casa de otra persona, pues justo no sabes.
realmente qué es lo que te espera en esa casa, ¿no? O sea, en su lugar, porque además estás yendo como, aquí estás yendo a la cueva del lobo, ¿no? Tú solito. Entonces, y esa parte me gusta en cuanto al suspenso que le va dando. Sí tienes razón, la película en un inicio parece totalmente romántica y dices, ¿qué onda? Pero a la vez lo vas pensando, o a mí, por ejemplo, Hereditary, ¿no? Es una película que va lenta, lenta, y como a la mitad, pum, te da la sorpresa. Y algo así, o sea, igual aquí, eso me gustó muchísimo. El guión, ¿cómo fue que lo realizaste? ¿Cuál fue el proceso? Porque tiene un poco entre que los secuestros y todo, entonces puedes llegar a Claro. pensar que está muy centrado en una situación actual, ¿no? Sí, se juntan dos cosas en mi mente. La primera es que le tengo pavor a las citas por internet. O sea, nunca he visto una digo, no, nunca he utilizado una aplicación de estas porque estoy seguro que me pasa eso o algo peor, ¿no? Lo que ocurre en la, en la película. Y lo otro es, inevitablemente vivimos en un país violento, ¿no? Entonces, la película, aunque sea suave, entre comillas, para el nivel de terror, o sea, si lo piensas fríamente, es una cosa terrorífica lo que te puede pasar, ¿no? Entonces, esto es algo que constantemente estamos viviendo. Yo hace mucho tiempo sufrí un secuestro express en un monte, a mi hermano lo asaltaron, casi lo matan, a mi hermana le dieron, bueno, le rompió el cristal, le robaron la bolsa. O sea, hubo una época muy violenta, ¿no? La de las mochaorejas aquí en México. Y entonces siempre estamos sumergidos en esto, recientemente desaparecidos. Entonces yo quería hacer dentro de una película entretenida y que te mantuviera en suspenso y te relajara y te ríes y después otra vez, si te llevaras algo en tu cabeza de, ok, lo que es, en qué sitio estamos viviendo? ¿Por qué no lo mejoramos? ¿Por qué no podemos arreglar México? ¿No? ¿Por qué estamos siempre sumergidos en la violencia? ¿Y por qué la damos como por un hecho de pues que ya vivimos aquí? ¿No? Entonces esa es como mi crítica. Obviamente no es obvia, no es un cine social en ese sentido, pero eso lo mezclé en el guión, ¿no? Entonces estas dos ideas, mi miedo, más en dónde estamos viviendo, lo metí ahí. Y después, bueno, ya una cosa más técnica a nivel guión de pues, cómo desarrollas un thriller, qué no enseñas, qué sabe el espectador y qué no saben los personajes, cómo rompes la tensión, lo que decía Hishop, ¿no? No puedes tener la cuerda siempre tensa. Entonces, pues llegan los niños, a veces te hacen reír, llega el El otro amigo, te amigo, hace sí. reír, ¿no? Entonces, lo vas relajando para que después vaya subiendo el nivel de tensión. Entonces, ya es una cosa más técnica, pero el germen es obviamente mi pavor a estas citas y dónde nos movemos, ¿no? Entonces, en Francia me lo preguntaron. Me decían, ¿por qué el cine latinoamericano es tan violento? Pues porque ahí vivimos. O sea, no podemos rehuir, o sea, aquí no podemos hacer cosas que pues que no está en nuestro ADN. Indiscutiblemente lo va a sacar. O sea comedia, sea terror, sea lo va a sacar porque lo ves, lo ves. Exacto. Sí, al final el cine pues sirve para eso, ¿no? También no es un reflejo de lo que uno vive, o sea, de la sociedad, de la Claro. temporalidad en la que estás y demás. Y justo los personajes que muestras, pues sí son muy naturales, ¿no? O sea, por ejemplo, en los personajes también vemos otro giro que yo, por ejemplo, no me imaginaba el final de los chavitos, ¿no? O sea, Claro. digo, para no spoilear, pero ese giro que tienen, o sea, dices, no, pues ya les dio lo que quería, no te imaginas lo que va a pasar con ellos, ¿no? Claro. ¿Cómo los eliges? ¿O tú ya sabías exactamente a quiénes querías? ¿Cómo fue este proceso del A cast? nivel casting, Uh-huh. no, fíjate, yo soy, y ya te dirán mis productores, Eugenia y Braulio, soy como muy testarudo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pongo una fecha y es como, aquí se rueda, pero no tenemos actor, no tenemos casa, ya, pero esa es nuestra fecha, vamos a apurarla, a encontrar las cosas para poder hacerlo, ¿no? Porque si lo vas delegando y quiero esto, quiero lo otro, al final no haces las cosas. Entonces teníamos una fecha y ya teníamos el bloqueo, ya teníamos las locaciones. A 3 semanas del rodaje conseguimos los actores. Entonces me contacté a Antonio porque él estuvo en Shows México también, yo estuve con el corto, nos Uh-huh. entrevistamos, porque pues, obviamente creo que a nivel cine siempre hay una desconfianza por ambas partes, ¿no? O sea, como actor eres muy vulnerable. Entonces, tú eres el que va a poner la cara y no sabes a qué proyecto te vas a subir, ¿no? Entonces, tienes que saber contarles cómo es el proyecto, conozcan cómo trabajas, a qué aspiras, qué es lo que quieres.
Entonces con Antonio fue esta conversación tal cual como la estoy teniendo contigo y decirle, bueno, pues aparte de hecho que era un corto. Entonces vino conmigo y tal, y estábamos ahí en Coyoacán, estábamos tomando un té, y le dije, bueno, la verdad que no es un corto, pero es la producción de un corto, es un largo, son 85 minutos en un plano secuencia que no vamos a cortar, solamente la puedo rodar una vez, que onda le entra, ¿no? Todo esto es pues una conversación más larga. Y me acuerdo perfectamente que me dijo, mira, me da mucho nervio, me da miedo, pero por eso quiero hacerla. Son proyectos que me atraen a hacerla así, ¿no? Entonces, físicamente, me gustaba mucho el look que tiene con la barba, el tipo de estilo que es físicamente. Entonces, ya a partir de ahí, que él nos dijo que sí, ya un poco trabajar esa parte. Y con Elena, ella fue a través de Eugenia, de la productora, habían trabajado en una serie juntas, entonces me la presentó. Y justo cuando llegamos a esta cafetería, que es donde también fui con Antonio, entro y te trae el pelo todo punky cortado, ¿no? Fumando y con un café toda nerviosa. Dije, va, ya es Lili, ¿no? O sea, no me pidas más. Y justo resultó que era extranjera, eso sumaba el personaje, eso no estaba escrito en el personaje. Sumaba, dijo, bueno, viene bien porque por la personalidad que tiene en la película, está bien que sea extranjera. Te puedes teñir el cabello, te lo puedes cortar más, y fue como sí, sí a todo. Le dije, bueno, pero nada más tienes 3 semanas para aprender de todos los diálogos, ¿no? Más los movimientos. No te preocupes, tengo una técnica de colores, no me preguntes cómo es, y yo me aprendo el guión muy rápido. Y efectivamente, como a los 3 días se sabía el 70% de los diálogos de ella y de él, ¿no? Y era como, ostras, y sí tenía todo coloreado, yo muy y se lo aprendía, y a partir de ahí, y ahí no teníamos el resto de personajes. Entonces yo empecé a trabajar con ellos, y iban disminuyendo las semanas a rodaje. Entonces ya fue primero trabajar con ellos dos, aflojar a Elena para que ya empezara a olvidarse de todo. No, aquí no dijiste esto, ¿no? Es como, no, tienes que responder a lo que está ocurriendo a él y a él llevarlo a dejar de improvisar para traerse a guión, ¿no? Porque es una película muy técnica y porque aunque los diálogos parecen muy triviales y si alguna vez la llegas a volver a ver, te vas a dar cuenta que hay un payoff de toda de la primera parte. Cuando él dice si lo tiene planeado, cuando ella dice lo que es improvisar, el tipo de historias que van contando, todo te van diciendo un porqué de lo que va a ocurrir hacia el final. Pero cuando lo ves por primera vez dices, pues yo también hablo de estas cosas cuando conozco a él, ¿no? Pero bueno, seguían avanzando los días y justo por Eugenia igual conoció a Markin, que soy súper fan de Markin, que hicieron juntos temporada de Club de Cuervos. Y vale, entonces él fue Luis. Y él también es un personaje muy distinto a como era en papel, ¿no? En papel era un chavo típico, lo que aquí nombramos como Godín, sobrepeso. Yo lo quería como muy sucio pues, por las acciones que hace en la película. Sí. Y al final fui trayendo más las cosas que tenía físicas Mark y en los ensayos ya empezamos a jugar. Era un personaje mucho más detestable. Y aquí la verdad que es un niñote, ¿no? O sea, tú lo ves y te acuerdas de tus amigos de 17 años que son igual de pesados. Entonces empezamos a jugar con esta relación que podían tener ellos. Después, por el corto este que digo que ganamos Mórbido, la protagonista de ese corto me presentó al que hace de Poncho, a Axel. Okay. Y me dijo, Axel, cuando vayas a hacer cualquier cosa, tú invítame y yo puedo hacer. Entonces, justo cuando estaba escribiendo, dije, bueno, puedo poner chavos jóvenes porque tengo a este chico ya. Entonces, en él sí había pensado. Lo escribí, pero igual fue distinto. Entonces, ya lo llamé, lo entrevisté y le dije, disculpa, es un personaje muy pequeño. Y te juro, Dani, que entonces, me miró y me dijo, no hay personajes pequeños, te agradezco que me des esta oportunidad. Y cuando llegó al ensayo, se había preparado una cosa psicológica del personaje. Me aluciné con este chavo, ¿no? Entonces, me gustó mucho y seguíamos avanzando y no teníamos a los otros dos. Ni a la chava de los cupcakes tampoco. Entonces seguíamos avanzando y ya nos faltaba, yo qué sé, como Oye, semana entonces y la media. chava de los cupcakes es personaje. Sí, Yo llegué a pensar por un momento que a lo mejor se había, no sé, como es una sola toma y como los van rodando, pensé, pues andaba por ahí en la calle y se les atravesó. No, es estudiante de actuación. Igual todos ellos son estudiantes de teatro en la UNAM. Ah, ok. Entonces a todos lo subimos y en esa parte dejé improvisar un poquito más. Pero sí es actriz. Después llegaron los otros y los otros son como los ves en la película. O sea, el chico que está con el teléfono está todo el día en el teléfono y el otro chico siempre está pegado a él. O sea, era como, bueno, vamos a hacer esto. Entonces reescribimos y en los ensayos empezamos a hacer las cosas. Pues no sueltes el teléfono, escribe, toma fotos, tú estás pegado. Entonces fue muy orgánico, que es lo que te digo. Ya a nivel independiente tienes que dejar irlas. Sí.
pues la parte estricta y ver qué es lo que está ¿Qué va fluyendo? trayéndote a la película, ¿no? Entonces, ¿qué te va trayendo la película? ¿Cómo te está hablando? ¿Qué, y lo más rico, o sea, qué tienen los actores que le brindan al personaje, ¿no? Lo que tú no tienes en tu cabeza. Y ya, pues eso fue, o sea, fue casi a una semana y media es cuando tenía ya todos los personajes. Entonces estábamos como, uy, uy. Y tuvimos 2 ensayos de cámara. El primero era para saber si iban a durar las baterías y cuánto necesitábamos de tarjetas. Que ese es otro reto, ¿no? Digo, para haberlo Claro, hecho en un plano secuencia, yo también cuando la iba viendo, yo lo pensé, dije, ¿cómo lo logró? O sea, ¿cómo hizo que le durara la pila y todo? Porque claro. pues, luego estás así de, ya, se está acabando, ¿no? Sí, 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 todo eso lo probamos, ¿no? Entonces la tarjeta se llena una y después empieza a grabar la otra sin que se corte. Entonces veíamos toda esa duración. La verdad que cada vez está más avanzado la parte tecnológica y si te permite hacer esto, incluso yo supongo que cosas mucho más largas todavía. El arca rusa, no sé cómo le hicieron, porque es mucho más larga. Y entonces hicimos esta prueba, porque no solamente es la cámara, ¿no? También pues el boom, toda la parte de sonido, o sea, que nos aguantaran todo ese tipo de partes tecnológicas y ahí nos dimos cuenta que nos iban a hacer falta más monitores, el peso distinto de la cámara, juntamos un easy rig, porque también pues, no podemos olvidar que hay un hombre cargando la cámara, ¿no? Hora y media ahí, y era como, sí, ahí te ponemos el micrófono, y era como, no, no, no me suben más kilos, porque ya ha pasado media hora, esto pesa el doble, ¿no? Entonces yo necesito tenerla, estabilizarla, entonces ya empezamos a averiguar cómo podíamos hacer el resto de cuestiones. Y el segundo ensayo, entonces pudimos probar cómo tenía que entrar la gente, ¿no? El poder tener estos radios y ahora entras tú y tal. Pero 2 días antes del rodaje, nos dimos cuenta que nos hacían falta monitores. Entonces el día del rodaje, en la mañana, probamos los monitores y las antenas porque se tenían que ocultar tanto el primer asistente de cámara como el chavo de sonido en algún lado y necesitaban un monitor ellos para estar viendo. Yo necesitaba otro monitor más el de la cámara. Entonces, todo eso teníamos que hacerlo funcionar el mismo día del rodaje. Pues digo que regresamos mucho, porque eso fue, bueno, esperemos que no falle. O sea, sabíamos que si se iba la señal, podíamos hablar con Luis Enrique, porque yo tenía un micrófono directo con el videofoto. No tenemos señal, tú haces el foco, entonces él podía hacer el foco con la cámara directo. Pero al final no nos hizo falta, la verdad que todos los aparatos funcionaron y así lo pudimos conseguir. Entonces, te digo, fue como una carrera donde casi iba sudando porque, ostras, pero ¿y si nos va a salir? ¿Nos va a salir? ¿Sí Sí, nos va a ibas salir? así como ya contrarreloj, ¿no? Claro, pero yo creo que, pues eso, como te vas preparando tanto tiempo, porque aunque no hubiera ensayos de cámara, lo hacíamos con un teléfono, nos íbamos a un parque y yo les dibujaba la habitación y les ponía las sillas o la cocina. Entonces lo teníamos, la verdad que lo teníamos muy bien. Sí, lo que nos hacía el ensayo de cámara realmente es cómo lo haces de corrido, ¿no? O sea, cómo ellos no rompen a nivel psicológico y emocional su personaje. Entonces ahí sí nos sirvió para, no, aquí no te subas, aquí bájale y aquí, porque no puedes cortar. Eh, y lo otro fue hablar mucho con los actores, obviamente con todo el crew, pero con los actores a nivel de algo nos va a pasar ese día. Alguien se va a cruzar, alguien te va a gritar, alguien va a decir, alguien se va a tropezar, entonces lo tienes que meter a la película y regresar a la película. O sea, tampoco te puedes poner a improvisar el 100%, pero algo va a pasar, entonces no puedes cortar, ¿no? Entonces, si te ocurre algo que no sé qué, y les contaba de On the Waterfront de Elia Kazan, cuando se les cae el guante ahí va Mary Sant y lo recoge Brando y se lo ponen, y es una escena bellísima, esa peli me encanta. Y empieza y ella se lo quiere quitar y no se lo da, y se acaban de conocer, es muy bella esa Sí. secuencia. Y no estaba en guión, se le cayó el guante de verdad a Eva Mary y la genialidad de Elia Kazan fue de no cortar. Y ellos tampoco, ellos supieron meterlo del guante. Entonces les conté esto y lo de Dustin Hoffman en Cowboy de Medianoche, cuando van por la calle de Nueva York y casi atropellan a Dustin y le pega al taxi, ¡hey, estoy caminando por la calle! ¿No? Y siguió andando. Y les dije, esto está la cámara oculta, ellos tenían que actuar. Entonces, algo va a ocurrir, ustedes tráiganlo, no tengan miedo, ya el resto de cosas ya las saben el por qué y saben cómo verlo a meter. Entonces, no te diré qué partes, pero hay 3 que tuvieron que improvisar y regresaron a la película, ¿no? Entonces, yo creo que no se siente. No, en absoluto. Qué bueno. Y es eso, es por trabajo, trabajo, trabajo. Siempre tienes el miedo, pero al final yo creo que
lo que está detrás de tu cabeza es, ya estamos preparados, no puede fallar, ¿no? O sea, nos tiene que salir. Y los únicos momentos como ya de presión real fue justo el día del rodaje que tenemos que poner estas antenas y tal, se nos retrasó la salida del museo. Porque cuando llegamos al museo, no sé si te has fijado, pero el fin de semana el museo pone stands en la parte trasera y hay Sí, comida y hay música. Y nos dijeron a las 8 de la mañana los quitamos. Eran las 3 de la tarde y no los habían quitado. no inventes. Entonces nosotros por luz y por todo es como, tenemos que arrancar ya. Y claro, ya sabes, la gente así como, ahorita los muevo. Y fuimos nosotros, los cargamos ahí en 2 minutos y quitamos todo los aparatos que estaban ahí atrás, arrancamos. Entonces empieza la película y justo saliendo, justo cuando salen del museo, en el primer puesto de callejero que está por ahí, pasan unos chavos que se nos fue de producción y tiran el puesto sobre la cámara. Entonces fue así como, corten, vámonos a primera. Y después la segunda toma, justo cuando ellos entran al museo y que va la cámara haciendo esta... Como un paneo, ¿no? Ahí al... Ajá, se va por atrás del Sí. museo, ¿no? Hace una elipsis de tiempo ahí. Entonces se para un trabajador del museo a ver la cámara, así, nosotros, no, corte. Y la tercera vez íbamos avanzando y justo casi antes de llegar a la chica de Cupcake se nos cae la cámara, ¿no? Entonces fue como corte, vámonos a primera y ya ahí hablé con todo el mundo. De, oigan chicos, yo sé que están nerviosos, lo sabemos cómo estamos, pero ya no lo sabemos si va a salir bien. Y a partir de ahí pues, es la única toma que es la que viste tú. Entonces, bueno, que va a ver todo el mundo. Eh, pero ya teníamos calculado como este tiempo, si te fijas, y muy atinadamente tu metáfora de entra a la boca del lobo, si te fijas en el museo empieza en un atardecer, todavía es de día, pero cuando Sí, llegan a la casa ya es de noche. ¿No? Entonces eso sí. lo teníamos calculado ya a nivel cinematográfico, a nivel fotográfico. Entonces son esas cosas con las que estás jugando, pero que te digo, algo te va a pasar, sí, algo te Claro. va a pasar. Sí. No, y más porque pues, no podían, o sea, pues era un plano secuencia, ¿no? O sea, Claro, que es lo que claro, yo te comentaba. Yo dije, ay, seguro la de los cupcakes se metió, porque pues eso es muy común en Coyoacán, o sea, en la calle que claro. ofrezca, ¿no? Entonces, Sí, no, y ahorita que dices que es actriz, pues se vio muy natural. sí, mi idea era eso, o sea, ver cómo metías los personajes pues, con los que estamos acostumbrados a convivir, ¿no? O sea, Ujú. te digo, puede ser para un turista, puede ser para un mexicano, y es así. Y el de los cupcakes ya no falla, ese siempre está por ahí. Y bueno, pues lo metimos y sí son actores. De hecho, toda la gente que son de primeros términos, durante todo el paseo son familiares y amigos de nosotros. Entonces, por dos motivos. Uno, yo quería que quedara impreso bueno, no sé en el film, pero que quedara grabado en mi primera película, pues la gente que siempre me ha apoyado y he querido, ¿no? Mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, amigos. Entonces todos ellos son los que están en primer término. Y también nos servía para que ellos nos taparan el segundo término cuando alguien se nos fuera a ir. Pero la verdad es que la gente, como hay poco rodaje en Coyoacán, nos respetaron mucho. Era como, hay una cámara y seguían por otro lado, pasaban y no veían a la cámara. Entonces se portaron muy bien, ¿no? Todo este camino donde está el de los pájaros hasta la Conchita, la productora va al final de la calle deteniendo a los coches y nadie tocó el claxon. O sea, se vieron muy buenas, todos se vieron, apoyaron mucho la película en ese sentido. Sin querer, pero la apoyaron. Sí, exacto, sin querer, pero lo apoyaron y qué padre. Y bueno, y aparte de todo lo de Coyoacán y los personajes y todo, creo que también el vestuario está muy bien pensado porque justo Gracias. la toma final, a mí digo, se me hizo como una simbología de pues, o sea, la Sí, muerte sigue ahí, ¿no? O sea, sí, 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 está ahí porque lleva una chamarra con una calavera y me claro. encanta la toma final porque el Gracias. vestuario me imagino también lo diseñaron ustedes o le Sí, dijeron a sí, los sí. artistas, lleven tal, No, tal. no, no, no. Yo creo, digo, y dentro de las limitaciones que teníamos, pero sí creo que un director tiene que usar toda la paleta de las cosas que tienes, ¿no? O sea, si vas a tener vestuario, tiene que significar algo el vestuario, tienes que diseñar ese vestuario, el arte tiene que tener un simbolismo, tiene que tener un porqué, tiene que hablar de los personajes. Entonces, todo, desde el vestuario hasta la corrección de color, el diseño sonoro, todo tiene un porqué. Por ejemplo, a nivel sonido, cada vez que va a haber peligro, y esto obviamente no lo sabes la primera vez, pero cada vez que va a haber peligro suenan perros.
hay un ladrido. Entonces, como aquí estamos tan acostumbrados a que si el vecino, que si no sé qué, entonces pasa como cualquier sonido de ciudad. Pero si la ves por una segunda vez, yo creo que sí, internamente dirás, ¿pero por qué? Ostras, está pasando algo, ¿no? Y es cada vez que sale un personaje o va a pasar algo, o van a subir al ciento, ahí hay un perro, ahí hay un perro, ahí hay un perro. Entonces, a nivel estético, de vestuario en sí, digo, lo dice muy claro en la película cuando él hace esta comparación de Star Wars, de la princesa Leia y Darth Vader. Pero la calavera sí fue como un... Esto significa lo que tú estás diciendo, pero en dos sentidos. En un principio puede ser que ese personaje esté marcado por la muerte y le va a pasar algo, y al final, pues lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces tiene todo un porqué. Y también creo que cuando diseñas tanto props o vestuarios, le dan pues un cierto culto a la película, ¿no? O sea, lo hemos visto en Drive, o lo hemos visto en Pulp Fiction, y es como, ay, me quiero comprar esa chamarra, me quiero comprar esa eh, cartera, ¿no? La de Bad Motherfucker. Entonces, esa era mi intención, ¿no? Como hacer cosas que a la gente le gustara y que psicológicamente les dijera algo. Qué bueno que te pasó. Sí, lo de la chamarra me quedó, o sea, dije, está perfecta ese cierre, ¿no? O sea, ese final. Gracias. Oye, Pablo, y pues ya para terminar, ¿qué aconsejarías tú a quienes les guste el cine de terror y que, no sé, que a lo mejor les gustaría hacer su corto o su largometraje? O sea, tú, por ejemplo, buscaste, no sé, financiación de, no sé, del IMCINE o algo, o sea, algo externo, o todo No, fue... no, somos totalmente independientes. Yo, a grandes rasgos, y voy a ser muy conciso porque ahí te cabrón mucho, No te preocupes. la forma en que he ido diseñando mi carrera sin necesidad de ayudas. Entonces, siempre ha sido trabajada de... Yo me fui a estudiar a España, entonces allá fue donde empecé trabajando de editor y después estuve trabajando mucho tiempo de mesero, ¿no? He hecho varios trabajos y después ya empecé a trabajar de director de publicidad, siempre con esta intención de hacer cine. Entonces, lo que yo hacía era ahorrar pues, los 6 primeros meses del salario del empleo en el que estuviera, fuera editor, fuera mesero, fuera publicitario, y me hacía un corto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si tú estás esperando a que te den la ayuda, primero le tiene que gustar a alguien que no sabe ni lo que vas a contar, ¿no? Entonces, le tienes que explicar con un montón, y si no le gusta ese género, te va a decir que no. Y te vas a esperar un año para que digan que no, y te fue un año y ahora tengo que buscar el dinero que pudiste haber buscado desde el principio. Entonces, yo creo que lo primero es escribir historias baratas, que las puedas hacer con lo que tú tienes. Yo todos mis primeros cortes, nadie son actores, son mis amigos, son mi compañero de piso. Oye, mi amigo quiere actuar, pues vente, y el otro. Y a eso también te ayuda a dirigir actores. Porque como ellos no saben, y tú tampoco sabes dirigir, van aprendiendo juntos. Entonces vas viendo cómo hablar con la gente, cómo pedirles ciertas intenciones sin decirles, pues yo era más fuerte, ¿no? Les vas pidiendo cosas. Y en mi época ni siquiera había cámaras como las de ahora. Entonces yo los cortos los hacíamos, para que se vieran bonitos, los hacíamos con ráfagas de foto. Cuando las DSRL Okay. no hacían vídeo, tirabas la ráfaga de foto que te duraba 2 segundos, entonces tenías que planificar muy bien tus planos. Porque esto es lo que va a durar, entonces prácticamente editabas en cámara. Entonces lo mejor es estar haciendo que sea muy barato. Véanse todos los making of habidos y por haber de Robert Rodríguez porque te enseña mucho. Eh, la mejor escuela, bueno, si puedes estudiar cine creo que es lo mejor, pero la mejor escuela que lamentablemente está desapareciendo son de verdad las ediciones especiales de los DVD, los comentarios de Guillermo del Toro, de Robert Rodríguez. Hay directores que son muy poco egoístas, te van a decir todo lo que hacen en una película. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Absorberlo e intentar hacerlo tú a tu estilo. Yo creo que es eso, buscar tu propia voz, que eso es lo más difícil. No siempre quieres como imitar, y sobre todo en las primeras cosas que haces. Es como, bueno, como este corto funcionó de terror y se apagan las luces y aparece alguien, ¿no? Lights out. Pues, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces tienden a hacer las mismas cosas. ¿Cómo hacemos para mirar nuestra cultura y sacar algo distinto? ¿No? Entonces, esa es como mi recomendación. Una, tener valor, hacer cosas muy, muy, muy baratas. No le pidas permiso a nadie. Esta película no la hicimos con la ayuda de nadie. Fue exactamente lo mismo que te acabo de decir, pero pues, digo, en una escala mayor, ¿no? Ahorré durante todo un año. Mis amigos también, y pues esto es lo que tenemos, hay que decirle a la gente, pues qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, no queremos engañar a nadie. Sí, tenemos una ayuda de 20 millones y no estamos a pagar. No tenemos dinero, esto es lo que hay, quieren hacerla. Y la gente se fue a sumar. Yo creo que tienes un buen proyecto, tienes mucha fe en él.
puedes convencer a mucha gente de que te apoye, ¿no? Pero sí tienes que tener una visión, tienen que creer en ti. Y ya está, y que tampoco tengas el peso de que en tus primeros trabajos, tanto sea cortos o largos, no quieras ser el ciudadano que, o sea, haz una película, haz un corto. Si te queda mal, no lo enseñes, y haces otro, y haces otro, ¿no? O sea, no te pongas ese peso de ya me van a descubrir y voy a ser el siguiente Guillermo del Toro. Va a ser complicado, ¿no? Sobre todo si no tienes recursos o no tienes experiencia. Entonces es hacerlo, si falla, el que sigue, tampoco te vengas para abajo y el que sigue. Es una carrera de tiempo. Y de verdad que es así, ¿eh? O sea, yo me vine de España con un guión para un largo que espero hacer algún día. Y cuando lo enseñé aquí en México, todo el mundo era como, nos gusta tu largo, pero es muy caro. Entonces escribí otro, más barato, y nos gusta tu largo, pero nadie lo hace en México. Entonces me escribí uno para poder hacer yo. Entonces te digo, si siempre estás dependiendo de que alguien te dé el dinero, Claro. ostras, va a ser complejo, ¿no? Pero bueno, también si necesitas dinero, pues hay que buscarlo. Y como dices, pues irle metiendo al cochinito, ¿no? Así. Sí. Digo, al final es eso. Pues no salgo de fiesta hoy. Lo que va para la chévere va para la peli, ¿no? Entonces, y este año no me compro tenis, y este año no me... ¿no? Entonces, vas viendo, porque al final tu inversión va a ser una película, ¿no? Sí, Entonces, exacto. la verdad que si quieres hacer eso, te vale la pena. Y estás dedicada a moda, pues te vale la pena los tenis. Pero si estamos hablando de hacer cine, ahorra todo lo que puedas. De verdad, te digo, y no hay pretexto. O sea, yo era mesero, ¿no? Entonces juntaba mis propinas, Sí, juntaba mis ahorros y vámonos, y aquí está el guión. Y afortunadamente, pues me fue yendo bien hasta que ya empezaba a trabajar a nivel profesional, ¿no? Pero creo que esa sería mi recomendación. oye, ¿y ahí ya tienes en mente algún proyecto, no sé, a corto o mediano plazo? ¿Ya estás trabajando en algo Sí, más? sí. Ya estoy esperando respuesta de uno para ver si lo ruedo el próximo año, ¿no? Era una cosa que íbamos a rodar igual con ahorros, hasta que vimos que con la pandemia pues, nos quedamos sin ahorros, no lo podíamos rodar, pero como le ha estado yendo bien a esta película, a Rendezvous, me han estado buscando productores, entonces era como, ¿tienes algo? Pues sí, ¿no? Entonces, esta es otra recomendación, o sea, ten tus proyectos, escribe, ¿no? Si algún día alguien te va a pedir y tú, no, espérame, se me va a ocurrir algo y te escribo dentro de 6 meses, pues no, ya perdiste, alguien va a tener un guión. Entonces siempre, constantemente está escribiendo, porque te va a salir algún momento en que alguien te diga, tienes y aquí está, ¿no? Entonces esas eran lecciones que aprendí cuando estaba en España, ¿no? De directores que dieron, en mi época los directores empezaron a ser famosos en YouTube cuando sacaban un corto y de repente inmediatamente se los llevaban a Estados Unidos. Entonces, lo que siempre llegaban era como, no, es que no tenía ningún largo, ¿no? Entonces, la lección era, vete con un largo. Entonces, siempre Sí. tienes que tener algo preparado. Entonces, esa es mi recomendación. Entonces, sí tengo algo ahí, espero que se pueda hacer el próximo año, toco madera. También de terror, suspenso, thriller. ¿Cómo lo defino? No es terror, pero sí es suspenso. Es muy diferente a esta, Uh-huh. pero es en el mismo género, en ese mismo género, pero muy distinta a esta. Creo, a nivel producción, creo que es más compleja, no porque sea un plano secuencia más difícil que este, pero creo que va a ser un poco compleja y eso me atrae. O sea, ver cómo lo puedo resolver y ojalá se pueda hacer y que el próximo año, en estas fechas, ya la podamos estrenar o que se pueda saber. Pero en cuanto tenga noticias de una luz verde, te aviso. Así, Estaría vale, increíble, ya ¿eh? está. Estaría perfecto para andarla promocionando también por aquí, verla y Gracias, todo. Dani. Oye, pues Pablo, muchísimas gracias. Oye, y nada más una última cosa. A ver, Lo que ¿por quieras. qué, ¿por qué ponerle el nombre en francés? Sí, me pasa que el concepto de cita en español lo veía mucho más reducido a lo que significa rendezvous, ¿no? Sí, Ya sabes que hay palabras como en otros idiomas que tienen un concepto a lo quizá mucho más amplio, ¿no? Entonces esto es algo mucho más planificado, lo que ocurre en la película, que eso es más el sentido de una rendezvous, que de una cita más, pues eso, nos vemos ahora y ya quedamos. Entonces por eso fue que me fui hacia el idioma francés, pero fue por el concepto de la palabra, ¿no? Entonces quería que fuera mucho mayor
Y lo que quedó bien, significa. y quedó bien, creo que el nombre, o sea, también atrae, ¿no? O sea, también como es cuestión de pensarle luego, ¿no? Dices, ay, pues quiero esto, pero mejor le voy buscando hasta en otros significados, ¿no? Sí, te digo, al final todo tiene un porqué y eso lo tienes que decir tú, ¿no? Entonces sí, pues cuántas películas no hemos visto de que sale un monstruo, el monstruo, ¿no? Entonces, bueno, no seas tan obvio. Vamos a ver cómo le damos vuelta a los títulos para que sean un poquito más originales. Y nada, entonces fue por ahí, ¿no? Ningún tipo de tributo al cine francés, nada, fue por el concepto. Que eso le llamaba la atención a los franceses, ¿no? Era como, Sí. ay, se sentían orgullosos. ¿Y por qué francés? Ya les explicaba esto, ya como, bueno, no va por otro lado. Y nada, yo creo que también, por ejemplo, a nivel como lección, si se puede decir, la película está hecha de una forma, tanto de estructura como de color, que todo el mundo va a decir, eso no lo hagas. ¿No? O sea, el blanco y negro no vende, la gente se aburre, las secuencias hemos visto muchos, ¿no? O sea, el primer acto es muy largo, te van a decir mil cosas. Tú haz tus historias y van contra el público porque están hechas de corazón. O sea, de verdad que van a encontrar. Y la gente que no les gusta, pues no les gusta. O sea, no le tienes que gustar a todo el mundo. Entonces encontrará su porqué, ¿no? O sea, esta película obviamente no está hecha para la generación TikTok, en 6 segundos se aburre, ¿no? Es como, tienes que comprometerte con la película, tienes que sentarte y no le vas a poner pausa porque ya rompes todo. Entonces, vela, comprométete. Entonces, como te decía hace rato, lo que ha cambiado mucho en la actualidad es el espectador. Y como cambió el espectador, han cambiado las formas de hacer cine. Entonces, lo que te piden es todo un copy-paste de lo que se está haciendo. Entonces, hagamos cosas originales y no se preocupen, ya veremos cómo se encuentra. Que al final a nosotros nos ha costado mucho trabajo encontrar distribuidor por lo mismo. Era como, no, blanco y negro y tal, pero ya encontramos uno en Estados Unidos que tiene los derechos a nivel mundial. Entonces, siempre va a haber alguien que va a conectar con tus historias. Entonces, no tengas ese miedo a hacer cosas originales y a romper a veces los esquemas, ¿no? Sí, Digo, es cuestión aprende de los esquemas. resistencia, ¿no? Sí, Y sí, sí. persistencia. Sí, yo creo sí que tienes que saber las reglas porque después haces una cosa mal y después dices, no, es lo que yo quería contar. No, eso está mal hecho. La cosa es saber por qué lo rompes. Pues te digo, esto sí tiene una estructura y está muy consciente de las cosas de, bueno, se nos va a alargar el primer acto, pero pues gano por este lado. O sea, tienes que saber el ABC del cine y después ya rompes un poco las reglas. No se vale que como yo quiero, pues hago lo que... No, tampoco. Si hay un mínimo de reglas. Pero es estudiar, te digo, ver mucho cine, si no tienen la oportunidad de ir a la escuela. Y ver el cine no significa, por ejemplo, cuando Tarantino decía, si quieres hacer cine de verdad, lo tienes que amar. ¿No? Entonces, no significa como vi 600 películas este año, ya, pero ¿qué aprendiste de las películas? Exacto. O sea, vete una y ¿por qué dicen eso? ¿Por qué tiene la cámara ahí? ¿Por qué está esa corrección? ¿Qué es este encuadre? Si lo estudias así, ya es muy distinto. Ya es muy distinto. ¿No? Entonces, y pues ver el cine, sobre todo clásico, es verdad que la gente no suele ver ya este cine blanco y negro, 40, ¿no? Es como, ay, qué güey, no, es como, velo. Y después hay cosas en el cine mudo, sobre todo Murnau y Fritz Lanz, que si ves sus películas, en la época muda, Fritz Lanz todavía en la época de sonido hace unas maravillas. Pues en su época muda, ves unas cosas tan modernas de cámara, que esto lo hicieron en los 20, ¿no? Atravesar cristales, hacer unas cosas, porque ellos sí que lo inventaron, nosotros podemos ver referencias, ellos lo inventaron. Entonces es muy padre ver hacia los clásicos y te va a sorprender mucho, 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 mucho lo moderno que es esa época y la actual, pues como al final tiendes a copiar o a ser más mediocre, ¿no? Entonces, exacto. Totalmente. Oye, pues muchísimas gracias, Pablo, por habernos acompañado aquí en el 7º piso. Y pues no, al contrario, Dani. Pronto algo más, ¿no? Otro proyecto. Vean, te digo, el 5 de diciembre en el canal 21, o sea, en abierto, van a pasar Rendezvous. Es parte del Festival de Cine de Barrio de Iztapalapa. Nos sentimos como muy halagados de que nos hayan invitado y como está la pandemia, no lo pueden hacer en el barrio, entonces lo van a hacer en el canal de Ciudad de México, que es el canal 21. Entonces, pues, para los que vieron la conversación que no han visto la peli, si la quieren ver por curiosidad de a ver qué tan mal le quedó, la pueden ver ahí en abierto el 5 de diciembre. 5 de diciembre en el canal 21. 21, eso es.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Pablo. Yo soy Dani Bu, amigos de Cuervos del Séptimo Piso. Nos estamos viendo en una próxima entrega de Rostros del Terror. Adiós.